Durante el siglo XIII, Bolonia se había convertido en un centro de cultura de referencia para toda la cristiandad y en 1364 el cardenal Gil de Albornoz fundó en esa ciudad el Real Colegio de España con el fin de acoger a jóvenes españoles para que estudiaran en su universidad. Y hoy, en 2025, sigue funcionando ese colegio con un gran prestigio y con una cuestión: carece de subvenciones. No fue capricho la obra de Gil de Albornoz, sino reconocimiento de la avanzada posición cultural de una universidad que ya contaba con un siglo de historia y un prestigio creciente. En Bolonia se atendía especialmente el estudio de la anatomía, aplicando una didáctica que comportaba la acción directa sobre cadáveres y donde las enseñanzas de Galeno conocieron una evolución que durante siglos había desconocido. Todo ello fue consecuencia de la redacción de ordenanzas que solicitaban judicialmente la ejecución de necropsias en los casos de muerte de causa dudosa. En estas circunstancias nació en 1275 Mondino de Luzzi, que ilustró los textos de Galeno y en 1315 llevó a cabo la que se considera primera disección pública. La cuestión tuvo una doble vertiente que acabaría retroalimentando al propio estudio de la anatomía. Se trata del interés de los artistas del siglo XV, como fue Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael o Durero, que se formaron con las disecciones de cadáveres para dar naturalidad a sus obras artísticas. Y por otra parte, su arte, el de estos y otros, sería esencial para transmitir los conocimientos científicos a los médicos. A lo largo de los siglos XVI y XVII se crearon salas o teatros anatómicos para la enseñanza de anatomía, donde los discípulos se disponían en gradas en torno a la mesa de disecciones. Los más relevantes estuvieron en Salamanca, en Padua, en Leiden, en Bolonia y en Uppsala. La hegemonía hispánica hizo que los siglos XVI y XVII fuesen un periodo de esplendor para la ciencia y la medicina, en el que se desarrolló la disección humana, en el que Andrés Laguna publica la primera anatomía, periodo en el que se rectifican los errores tradicionales y se da a la anatomía rigor y exactitud, en cuyo campo destacan las figuras de Juan Valverde de Amusco, de Pedro Jimeno y de Luis Collado, como puntas de lanza del movimiento que estamos tratando. En España no solo alcanzó un alto grado de desarrollo del estudio de la anatomía, también lo hizo la cirugía, la medicina, la farmacología y, cómo no, el humanismo médico. Sevilla se convirtió en el principal centro de referencia de la farmacología, donde se estudiaban las propiedades medicinales de las plantas que venían de América, y para que quedase constancia de ello se escribían obras literarias como la historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales que sirven de medicina, ese es el título, de Nicolás Bautista Monardes, médico y botánico, o Discurso de las cosas aromáticas, árboles y frutales y de otras muchas medicinas simples que se traen de la India oriental y sirven al uso de la medicina. Realmente el título es de envergadura. Bueno, pues este título es el frontispicio de una obra escrita por Juan Fragoso, que era cirujano de cámara de Felipe II. O de la naturaleza y virtudes de las plantas y animales que están recibidos en el uso de medicina en la Nueva España, cuyo autor es Francisco Hernández de Toledo, médico y ornitólogo que llevó a cabo la primera expedición científica al Nuevo Mundo. Francisco Vallés de Covarrubias, nacido en 1524 en Covarrubias, provincia de Burgos, es conocido como el Galeno español, y su obra Controversiarum Medicarum et Philosophicarum Libri Decem abarcó estudios varios sobre fisiología, patología, clínica y terapéutica. Juan Huarte, médico y filósofo nacido en 1529, es un protopsicólogo que plasmó sus ideas en su obra Examen de Ingenios para las Ciencias.
Miguel Sabuco y Álvarez, nacido en Alcaraz, provincia de Albacete, el año 1525, es autor de La nueva filosofía de la naturaleza del hombre, donde desarrolla investigaciones sobre la psique humana en aspectos como el temor, la preocupación, la angustia o la esperanza. Andrés Laguna, nacido en Segovia el año 1510 o 1511, médico, científico, humanista, lingüista, viajero, poeta, político. Bueno, se trata de una figura clave de la medicina del Renacimiento que se interesó por la disección y redactó el primer texto anatómico de la historia, que fue publicado con el título de Anatomica Methodus. Pionero en realizar autopsias, también hizo estudios sobre la peste y sobre pesos y medidas farmacológicas, asuntos de primerísima importancia para los médicos. O Luis Baseo, que nació en 1500 y cursó estudios en la Universidad de Salamanca y en la de París. En 1530 participó en la coronación del emperador Carlos en Bolonia y publicó su primera obra, Banquete de nobles caballeros. En 1542 publicó El Vergel de Sanidad, que contiene un tratado de higiene individual, un tratado de dietética y otro de normas útiles para quienes viajen por tierra y por mar. También el libro de pestilencia, curativo y preservativo, y el remedio de cuerpos humanos y Silva de experiencias, donde se incluye su anatomía. En 1544 publicó el libro de 4 enfermedades cortesanas y en 1551 el libro del regimiento de la salud y de la esterilidad de los hombres y mujeres y de las enfermedades de los niños. Bueno, murió Luis Baseo en 1580. Es de destacar que fue el primero en incluir cuadros sinópticos a la hora de explicar la materia. Hablamos también de Bernardino Montaña, que nació en Barcelona el año 1480. En 1513 se estableció en Valladolid, donde desde 1537 se convirtió en médico de Carlos I y en profesor en la Universidad de Valladolid. En su Anatomía del hombre advierte que la anatomía es fundamental para el cirujano y utiliza textos ilustrados para impartir sus conocimientos. Hablamos también de Alonso Rodríguez de Guevara, nacido en Granada en 1520. Ejerció como catedrático en Valladolid también, donde impartió anatomía. En 1559 publicó su obra In pluribus ex iis quibus Galenus impugnatur ab Adrea Vesalio Bruxellensi in constructione et usu partium corporis humani defensio, et non nullorum quae in anatome deficero videbantur supplementum. Título un poquito largo. En la que analiza las opiniones contrapuestas de Vesalio y de Galeno sobre 36 problemas anatómicos concretos. En 1556, por deseo de Felipe II, marchó a Lisboa como médico de cámara de la reina Catarina de Austria y en 1557 obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Coimbra, donde sería titular de la cátedra de anatomía y de cirugía. Podemos hablar también de Pedro Jimeno, que era natural de Honda, en Castellón, que nació en 1515 y estudió griego y medicina en la Universidad de Valencia, de donde pasó a Lovaina, donde consiguió hacerse con un esqueleto humano completo a base de salir por la noche y buscar los cadáveres de los condenados a muerte. En 1547 ocupó la cátedra de anatomía de Valencia, a la que convirtió en centro de referencia europeo con la enseñanza de la disección anatómica. Su única obra, Dialogus de Re Medica, Compendiaria Ratione Preter Quedam Alia Universam Anatomem Humani Corporis Perstringens, editada en 1549, fue el primer texto anatómico en incorporar plenamente la nueva anatomía. Podemos hablar también de Luis Collado, que nació en Valladolid Luis Collado, que nació en Valencia, no en Valladolid, nació en Valencia el año 1520. En su universidad estudió medicina y en Padua se formó como anatomista junto a Vesalio. Entre 1546 y 1548 fue profesor de cirugía y entre 1550 y 1574 ocupó alternativamente la cátedra de anatomía y simples la de principios y la de práctica
en la que quedó en exclusiva hasta el año 1584, cuando se dedicó a su empleo de protomédico y visitador del reino, que ostentaba desde 1576, ese cargo lo ostentaba desde 1576, y mantuvo hasta su fallecimiento en 1589. Su obra Galeni Pergameni Liber de Ossibus e Narrationibus Illustratus fue publicada en 1555 y convirtió a la escuela valenciana en la más exigente de Europa, modelo para el desarrollo de las escuelas de Castilla, Salamanca, Zaragoza y Barcelona. Miguel Servet nació en 1511 en Villanueva de Sigena, en Huesca. Estudió Derecho en Toulouse y viajó por Italia y Alemania como parte del séquito imperial de Carlos I. En 1537 estudió medicina en París. En 1553 publicó su obra Christianissimi Restitutio, en la que presentaba sus ideas religiosas e incluía la primera descripción occidental de la circulación pulmonar. También fue el primero en descubrir una anastomosis, la conversión de sangre venosa en arterial, y que ésta entra en el ventrículo derecho por la arteria pulmonar. El 27 de octubre de 1553 era condenado a la hoguera por el protestante Calvino, en Ginebra, condenado por herejía. Esta cuestión ha sido achacada a la Inquisición española, cosa que es, como se ve, mentira, porque a la Inquisición española se han achacado muchas barbaridades que sí han cometido otros, como en este caso Calvino. No digo con ello que si Miguel Servet hubiese estado bajo la jurisdicción de la Inquisición, no hubiese sido objeto de su actuación. No se me ocurre decirlo. Es más, casi podríamos asegurar que sí, la Inquisición se hubiese preocupado por su labor. El caso es que fue condenado a la higuera por la Inquisición protestante, por Calvino, en Ginebra, que quede claro. Bueno, otro científico del siglo XVI es Juan Valverde, que nació en Amusco, en Palencia, en el año 1525, y en 1553 publicó en Roma su primera obra, De Animi et Corporis Sanitate Tienda Libellus. Estuvo vinculado a la universidad como docente y desde 1553 estuvo ligado al Hospital del Espíritu Santo. Fue formador de cirujanos y el 31 de julio de 1556 formó parte del equipo de médicos que realizaron la autopsia de San Ignacio de Loyola. Y ese mismo año dio a imprenta su Historia de la composición del cuerpo humano, uno de los textos más profusamente leídos en el Renacimiento. Remarco lo de la autopsia de San Ignacio de Loyola. O sea, ¿quién es San Ignacio de Loyola? O sea, no es una persona cualquiera, tiene una significación concreta, y estamos hablando de un tema de autopsias, pues que a lo mejor resulta que se ha dicho o se ha generalizado pues que no era admitida por determinadas personas, entre las que podría encontrarse, por supuesto, San Ignacio de Loyola, para que se vea que no es cierto. Otro personaje, Luis Lovera de Ávila, nacido en 1480, cursó estudios de anatomía en París y fue médico de cámara de Carlos I. En 1530 publicó Banquete de Nobles Caballeros, dedicada a Francisco de los Cobos, que abarca el ámbito de la dietética. En 1542 hizo público su libro de pestilencia, curativo y preservativo y de fiebres pestilenciales, con la cura de todos los accidentes de ellas y de otras fiebres. En 1551 editó en Valladolid el libro de regimiento de salud y de la esterilidad de los hombres y mujeres y de las enfermedades de los niños. Otro personaje, Andrés Vesalio, nació en Bruselas, Bélgica, el 31 de diciembre de 1514 y fue anatomista, cirujano y médico de cámara de Carlos I y de Felipe II. En otoño de 1537 se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Padua, donde alcanzó el grado de doctor el 5 de diciembre de 1537. Al día siguiente fue encargado de enseñar cirugía y anatomía en la misma universidad. En 1538 compuso un manual de disección titulado Institutionum Anatomicarum Secundum Galenis Sententiam Libri Quatuor per Johannem Ginterium Andernachum ab Andrea Vesalio Auctiores et
Emendatiores Reditae, y en 1539 publicó su epístola Docens Venam Axillarem Dextri Cubiti Indolore Laeteri Secendam. Fue requerido para revisar la obra de Galeno, lo que lo llevó a comprobar la enorme disparidad entre la obra de Galeno y la realidad de la disección, lo que por su parte dio lugar a que escribiese su De Humani Corporis Fabrica, que en 1543 revolucionó los principios de la anatomía. Su obra está incluida entre las obras maestras de la cultura occidental. Y aquí hemos hablado de la medicina en el Renacimiento español, en el siglo de oro español, para que lo tengamos todos en cuenta. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.